La travesía de Rosa al tesoro sagrado. Había una vez, en el tranquilo pueblo de Sakura en Japón, una niña brillante llamada Rosa. Era una mañana tranquila de lunes cuando recibió una carta misteriosa que decía, busca el tesoro sagrado. Esta era su llamada a la aventura. Rosa, con un poco de miedo al principio, dudaba en seguir la llamada. Pero luego descubrió que su abuela Jen era una famosa aventurera que había viajado por todo el mundo. Jen, viendo el miedo y la curiosidad en los ojos de Rosa, decidió convertirse en su guía en esta aventura. El martes por la mañana, Rosa cruzó el umbral y su gran aventura comenzó. Su primer destino fue la vibrante ciudad de Mumbai en India. Allí, Rosa tuvo que enfrentarse a la prueba del laberinto de mercados. Las calles y callejones se entrelazaban como una telaraña, llenos de vendedores, ruidos y aromas abrumadores. Un día, un comerciante engañó a Rosa, vendiéndole un mapa falso del mercado. Rosa pasó semanas perdida, confundida y con hambre, hasta que finalmente descubrió que el verdadero mapa estaba en su capacidad para comunicarse y confiar en las buenas personas. Luego, Rosa viajó a la vasta jungla de Borneo en Indonesia. El miércoles por la tarde, después de un viaje en bote río abajo, se encontró cara a cara con criaturas salvajes, ríos caudalosos y la majestuosidad de la naturaleza. Allí, Rosa tuvo que superar la prueba de las bestias salvajes. Un tigre feroz la persiguió, un mono travieso le robó su comida, y tuvo que aprender a dormir en los árboles para evitar a las criaturas de la noche. Las picaduras de insectos, las noches de insomnio y el hambre agotaban su resistencia. Pero Rosa aprendió a respetar a las criaturas de la jungla y a utilizar sus habilidades para sobrevivir. El jueves al amanecer, se encontró en las ardientes arenas del desierto del Gobi en China. Rosa fue puesta a prueba por la tempestad de arena. Durante días, el viento y la arena barrían el desierto, oscureciendo el sol y borrando las huellas. Rosa tuvo que aprender a orientarse por las estrellas y a encontrar refugio bajo la tierra. El calor la agotaba durante el día, y el frío la atormentaba durante la noche. Pero Rosa nunca se rindió, y finalmente la tormenta se calmó. Después de 7 largos meses, Rosa llegó a la montaña Kunlun en China. Allí, se enfrentó a la última prueba, la cueva del dragón. Tuvo que escalar la montaña helada, luchar contra un dragón de piedra y resolver un enigma antiguo. Finalmente, en la profundidad de la cueva, Rosa encontró el tesoro sagrado. No era oro ni joyas, sino una pequeña estatuilla de jade, la estatuilla de la sabiduría. Esta estatuilla representaba todas las lecciones, experiencias y sabiduría que Rosa había adquirido en su viaje. Exhausta pero feliz, Rosa volvió a casa el sábado por la tarde, llevando consigo el tesoro y las lecciones que había aprendido. Ahora sabía que, aunque el mundo puede ser un lugar grande y a veces aterrador, con valentía, ingenio y la ayuda de buenos amigos, puede enfrentar cualquier desafío que se le presente. Ahora respondamos algunas preguntas acerca de esta maravillosa historia. ¿Cómo se llama la protagonista de nuestra historia y dónde vive? La protagonista de nuestra historia es Rosa y vive en el tranquilo pueblo de Sakura en Japón. ¿Cuál fue la prueba más desafiante que tuvo que superar Rosa? La prueba más desafiante para Rosa fue la última, en la montaña Kunlun, China, donde tuvo que escalar la montaña helada, luchar contra un dragón de piedra y resolver un enigma antiguo. ¿Cómo sobrevivió Rosa en la jungla de Borneo? Rosa sobrevivió en la jungla de Borneo aprendiendo a respetar a las criaturas de la jungla y a utilizar sus habilidades para sobrevivir. Tuvo que aprender a dormir en los árboles para evitar a las criaturas de la noche. ¿Qué representaba la estatuilla de la sabiduría que Rosa encontró? La estatuilla de la sabiduría que Rosa encontró representaba todas las lecciones, experiencias y sabiduría que Rosa había adquirido en su viaje. ¿Qué aprendió Rosa en su aventura?
Rosa aprendió que la verdadera aventura no estaba en la búsqueda de tesoros, sino en la experiencia del viaje y el crecimiento personal.